de este lugar se ha acabado el fuego. Pero donde no debe ser apagado el fuego es en mí. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego. Timoteo, no depende del lugar. Estoy seguro que en Pablo había fuego. Estoy seguro que en el ministerio de Pablo había fuego. Quizás no el fuego que estaba esperando Timoteo, pero no me cabe duda que el ministerio de Pablo poseía fuego. Por eso en esta mañana el Señor te dice a ti, me dice a mí, el fuego depende de ti. Depende de que tú lo enciendas sabiendo quién te ha llamado. En el contexto Pablo le dice, la gracia se nos ha sido dada antes de que nacieras, antes de que nos reuniéramos. La gracia se te fue dada antes. No depende del lugar. No depende de tu entorno, depende de ti. Aviva el fuego. Que tú le puedas cantar al Señor, no se apagará porque en mí no se apagará. Si yo puedo encender a otros, gloria a Dios, pero en mí no se va a apagar. No voy a buscar un lugar donde haya fuego para estar. Voy a buscar de encenderlo yo. Yo seré encendedor de fuego. Busca de ser encendedores de fuego. No de que otro te lo encienda. El fuego está dentro tuyo. Él te lo puso y te lo puso con un motivo y con una razón. No se apagará, no se apagará. Habla de ti. Habla de ti. No se apagará, no se apagará, no se apagará. Amén, dependerá de ti. No se apagará, no se apagará. Porque tú nos convocaste, porque tú nos redimiste, porque tienes un propósito. Sienta yo el fuego, no lo sienta. Yo lo tengo que encender, yo lo tengo que provocar. Porque te creo, porque no estoy buscando sensaciones, porque no estoy buscando solamente experiencias, porque entiendo tu plan, porque entiendo tu propósito, porque entiendo tu llamado. No se apagará. No permitas que nada ni nadie lo apague. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. No vamos a permitir. Todo el sistema está preparado para apagar fuegos. Usted no deje que lo que Dios quiere hacer con usted y a través de usted sea detenido, ¿sí? Bien. Bendigo, saludo a los que no había saludado antes. Y queremos ir a por lo que el Señor tiene para con nosotros hoy día. Amén. Amén. ¿Usted cree que Dios quiere hablarle, no? ¿Le vamos a prestar atención? Vamos a hacer un culto racional. Hagamos un culto racional. ¿Sabe que recién estábamos charlando con las hermanas allí y mirábamos todos los desastres que hay en el mundo, verdad?
¿Sabe que el Señor nos habló del tiempo del fin y que nos cuidáramos en el tiempo del fin? Habla las Escrituras de que nos cuidemos mucho del tiempo del fin. Y nosotros cada vez que vemos desastres, ¿no?, pensamos, el Señor ya viene porque es el tiempo del fin. Quiero mostrarle otras cosas que tienen que ver con el tiempo del fin, para que sepamos en qué debemos estar atentos, ¿no? Porque quizás yo no pueda apagar incendios, no pueda detener terremotos. Hay un montón de secuencias que van a pasar en el mundo y que no dependerá de nosotros, pero hay cosas que sí dependen de nosotros en el tiempo del fin. ¿Sabe que una de las cosas, y se ve cuando nosotros estamos atentos a las estadísticas, de que estamos viviendo en los tiempos más difíciles de crisis de mentalidad humana? La mente del ser humano como que ya no da más. Las mayores enfermedades mentales están en este tiempo. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. ¿Sí? Quiero salir de un versículo para poderles hablar. 1 Tesalonicenses 5:23. Tenemos que cuidar nuestra mente de un montón de cosas. Hay mucha confusión en este tiempo. Vivimos de temores, vivimos de sustos, vivimos de angustias, ¿sí? Y tenemos que cuidar nuestra mente. Usted sabe que todo el ser depende de cómo funciona nuestra mente, ¿sí? Aparte que es algo que tiene que crecer, tiene que madurar en nosotros. Fíjese que nosotros tenemos este versículo, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Usted sabe que santificar es apartar, ¿sí? Apartar por completo. Y todo vuestro ser apartado, espíritu, alma y cuerpo, para que sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Irreprensible es sin defecto. Entonces, sin lugar a dudas, podemos apelar a un espíritu sin defecto, a un alma sin defecto, pero ¿cómo podemos apelar a un cuerpo sin defecto? No está hablando de que si yo tengo una pierna más corta que la otra, si soy más alta o más baja, sino que está hablando de algo que pertenece al cuerpo, ¿sí? Es nuestro cerebro. No solo tenemos una mente, la mente está dentro del cerebro y el cerebro es materia. Y son cosas que nosotros necesitamos saber. Pablo habla del tiempo del fin, todo lo que dice para el tiempo del fin, porque en el fin íbamos a saber cosas que antes el ser humano no las sabía. Por ejemplo, cómo estamos constituidos, cómo se maneja nuestro cerebro. Vio que la Escritura dice que nosotros debemos conocernos como nos conoce ¿quién? Como nos conoce Dios. Necesitamos conocernos como nos conoce Él. Y hoy tenemos todo a mano para poder llegar a conocernos como Él nos conoce, para cuidarnos. Nuestros pensamientos, que es algo que debemos cuidar, puesto que hay tanta confusión y tantas cosas, nuestros pensamientos aflora o viene desde algo que es materia, ¿sí? Nuestro cerebro es una materia. Por eso es importante que, por ejemplo, ahora entendamos, quizás no lo vamos a poder guardar porque no somos científicos, pero yo quiero que usted entienda el principio que el Señor nos quiere mostrar cuando entendemos, por ejemplo, todo lo que nos puede hablar la neurociencia. La neurociencia nos dice que nosotros tenemos ciertos, mire, para que vea de que en realidad tampoco puedo retenerlo, por eso no espero que usted lo retenga, solamente quiero que entienda la idea o el concepto de lo que Dios nos quiere decir. La neurociencia nos dice que nosotros tenemos neurotransmisores, ¿sí?, que se activan. Es una realidad, somos cuerpo, no solo alma y espíritu. Dice que hay neurotransmisores que activan un mecanismo que
provoca el circuito de la recompensa. ¿Vio que todo lo hacemos por una recompensa? ¿Sí? Todo lo que hacemos lo hacemos porque sé que voy a tener un beneficio, una recompensa. Pero detrás de la parte espiritual o la parte almática de esto está la parte que es del cuerpo, es material. ¿Sí? Se tiene que activar ese mecanismo que la Biblia, vuelvo a rectificar. La neurociencia lo llama la dopamina. ¿Sí? Vale, vamos a dejar todo ese parafraserío de ciencia, pero quiero que usted entienda, es material, eso lo genera nuestro cerebro, dopamina. Ahora, la dopamina genera algo que es muy beneficioso porque me lleva por el camino del donde yo sé que voy a tener recompensa, y usted sabe que nos gusta andar por los caminos que tengamos recompensa, ¿sí o no? Lo que esta dopamina en mí me puede generar dos cosas: que me beneficie mucho o que me la eche por entero por tanta dopamina generada, ¿sí? La diferencia está entre que lo que me va a generar placer, ¿sí? Lo que me va a generar placer o lo que me va a generar un bienestar. ¿Usted puede entender la diferencia entre placer y bienestar? O placer o bienestar. Sin lugar a duda, el Señor todo lo que preparó, lo preparó para nuestro bienestar. Por eso necesitamos distinguir entre placer y bienestar. Un bienestar el Señor lo tiene preparado para completamente en mi vida y en mi entorno yo lo pueda disfrutar. Mi vida y mi entorno. Ahora, puede ser que el placer solamente sea mío, no sea parte de mi entorno, ni sea parte de mi bienestar. ¿Hay cosas que producen placer pero que no son buenas? Claro. Es importante identificarlas. Porque no todo lo que a mí me produce placer es para mi bienestar. Y de hecho, quizás no lo comparta con el resto de mi entorno. Esas son cosas que tenemos que cuidarlas. Porque esas no son parte del plan de Dios. Pero eso sí lo genera mi cerebro. Entonces, fíjese, cuando yo le decía cuidar nuestro cuerpo, cuidar la parte esta de nuestro cuerpo, de lo que va a generar. Porque nosotros en esas cosas, si no podemos lograr, ¿sí?, el equilibrio justo, de lo que me va a crear buenas expectativas, ¿no? O sea, ese camino a la recompensa, buenas expectativas o que me va a generar problemas. Tengo que aprender a diferenciarlo. Porque sin lugar a duda el Señor quiere lo mejor para mí. La idea es cómo logro ese equilibrio, cómo logro esa restricción. ¿Sabe que también tenemos otras cosas allí que se generan, porque está en nuestro cerebro? Por eso es importante que lo sepamos, que se genera otra cosa, ¿sí?, que se llama la serotonina. La serotonina. Ahora, eso que genera mi cerebro va a tener que lograr un equilibrio justo. ¿Por qué? Porque la serotonina se me puede ir para el otro lado y me desinfla por completo. Por ejemplo, fíjese lo que le podría provocar de que no equilibráramos. Por eso es que el poder llevar las cosas con un equilibrio, entendiendo que mi cuerpo funciona en todo esto. No solo se trata de pensamiento, hay un funcionamiento físico. Pero yo lo puedo manejar con lo espiritual. Usted ve que cómo el Señor lo ha decretado acá: espíritu, alma y cuerpo. Mi cuerpo, como la serotonina y la dopamina y todas las ninas que existen ahí arriba,
dependerán de mi estado espiritual. Pero yo tengo que saber de que eso está funcionando. Y no es solo mi cerebro, es tu cerebro, el cerebro y el cerebro de todo el mundo. Todos los cerebros humanos funcionan de la misma manera. Entonces dependerá mi equilibrio si yo entiendo lo espiritual, si yo entiendo el plan de Dios. Fíjese, si nosotros le diéramos demasiada rueda, me voy a ir a la serotonina. El demasiado, porque la serotonina lo que puede llegar a hacer es traerme el equilibrio en la dopamina, ya que la dopamina me da todas las ganas de... La serotonina me va a traer un equilibrio, pero si no logro el equilibrio, me va a llevar para el otro lado. Fíjese las cosas que provocaría. Fíjese si usted se tiene que identificar para que lo podamos manejar, ¿sí? Usted y yo. Me produce, si tengo baja la serotonina, angustia, miedo, tristeza, mal humor. Quiero comidas con altos hidratos de carbono, dulces. Me pongo obsesiva. Y una cosa que me llamó la atención, se anticipa a la negatividad. Fíjese qué malo para nosotros es la serotonina esta, si la tengo baja. Porque tenemos que cuidarnos de esas cosas. Fíjese, ¿cómo me cuido de la angustia, del miedo, de la tristeza, del mal humor? De pensamientos que sean obsesivos en cuanto a, o que me anticipe a lo negativo, cuando en realidad lo que Dios quiere que yo me anticipe a lo positivo. Pero yo tengo que ver que esto es parte de un cerebro, de una realidad de todo ser humano. Por eso yo necesito la parte espiritual que me vaya guiando. ¿Cómo logro ese equilibrio? Con algo que sí es espiritual. Fíjese, yo recién nombré a Timoteo. Cuando Pablo le dice, aviva el fuego. Ha caído en baja serotonina, ¿cierto? Ahora fíjese el consejo que le da Pablo. Aviva el fuego. Y le dice, Dios no nos ha dado espíritu. No nos ha dado espíritu. Serotonina tiene, como todo el mundo tiene la serotonina. Y a este se le bajó. Y lo que le dice el apóstol es buscar el espíritu. No solo el de amor. Importantísimo. De poder para poder encender el fuego, sino que el de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Equilibrio. Equilibrio. Porque lo que te viene es normal. Pertenece al cerebro. Se te bajó la serotonina. ¿Qué hacemos? No. Pero yo quiero que usted se quede con las cosas que provoca, porque lo que provoca es fatal. Un anticipo a lo negativo, angustia, miedo, mal humor, todo un montón de cosas que no nos benefician ni a mí, ni a mi entorno. Y a mi entorno cualquiera que sea. No me benefician. Pero es bueno que le preste atención si yo tengo baja la serotonina. Porque voy a necesitar entonces dominio propio. Y decir esto no va así. ¿Sabe que la que nombrábamos recién, la que me activa, la dopamina que me activa, ese camino a lograr recompensas de todo tipo, también me tengo que tener cuidado de esa? Por eso necesito el equilibrio justo de la serotonina, para que no se me vaya la olla, como decimos acá, ¿cierto? Pero fíjese, una de las cosas, los ejemplos que yo le estoy dando de lo que he leído, lo dice la ciencia. Y nosotros tenemos que aprender a conocernos como hemos sido conocidos. El que nos puso un cerebrito y con todo ese funcionamiento es Dios. Por eso Jesús pudo decir, Señor, perdónalos porque no saben.
Pero una cosa que no sepamos, a que no aprendamos, ¿sí? Tenemos que aprender. Porque en realidad Dios quiere una vida de satisfacción para nosotros, de bienestar. Quiere que vivamos bien y que nuestro entorno sea bueno. Cuando viene un equilibrio justo de esa dopamina, no con la serotonina, justo en el equilibrio justo, dice que hay unas cosas que vamos a identificar. Y me pone acá 6 cosas. Yo quiero que las identifique, porque si no están va a tener que buscarlas con el dominio propio. Una de las cosas que tiene es que le trae a la persona una diversificación de actividades. ¿Qué sería una diversificación de actividades? Varias cosas. No se enfoca en una y en esa, porque eso es obsesión. No, yo hago esto y si no hago esto, no hago más nada. Es obsesión eso. No hay libertad allí. No hay libertad. Entonces la mejor libertad, ¿sí?, que es la vida de un bienestar que Dios quiere, es de que yo haga varias cosas. Que yo sepa estar entre el mundo evangélico, como nosotros le llamamos a esto, ¿sí? Pero que yo pueda vivir la vida amplia, haciendo distintas cosas. No, yo tengo que estar en la iglesia toda la semana, las 24 horas del día, o en otra cosa, y no logro las cosas espirituales. Usted sabe que la idea de que nosotros nos congreguemos es para lograr en nosotros un mismo espíritu, ¿sí? Un mismo sentir. Por ejemplo, el de dominio propio, que es un espíritu. Ese espíritu deberíamos lograrlo todo. No se trata de que nos congreguemos todos en el mismo lugar y acá está más lindo que allá. No, que tengamos un mismo espíritu. Si no tenemos dominio propio, equilibrio. Si no tenemos equilibrio, ¿para qué nos estamos congregando? La idea es para lograr el equilibrio. Lograrlo. Necesito lograrlo. Hay una serie de cosas que yo necesito tener en mi vida y las necesito identificar para tomarlas, porque ahí estaría viendo si la dopamina está tomando el lugar que le corresponde. Por ejemplo, el de charlar con los demás, ¿sí?, lo que se piensa y se siente. ¿Usted es de hablar con los demás lo que piensa y siente? Se lo dejo como una pregunta para que lo responda en casa. Porque esta está conectada a otra que no lo dice la Biblia, lo dice la neurociencia. Ya se la voy a decir y la vamos a conectar. Otra de las cosas que deberíamos prestar atención, si yo descanso lo suficiente. Tenemos que aprender a descansar. Estamos hablando de nuestro cuerpo. El cuerpo tiene que descansar. El cuerpo tiene que descansar como cuerpo y tiene que aprender a dormir. Una mente que no duerme, la mente tiene que dormir las horas que tiene que dormir. El cuerpo tiene que descansar, tiene que aprender a descansar. Dice acá que el que no descansa, cansa a los demás. Entonces cuídelo. Evitar consumos de estimulantes o depresivos para que me pueda aferrar a lo que Dios me está ofreciendo. A veces no se puede hacer muy violentamente, porque a veces hay personas que necesitan justamente de algún remedio que esté tocando eso, pero que no sea por gusto. La idea de que para eso vino el Señor a nuestras vidas, para que le echemos mano a lo que Él me ofrece. Él aparece en mi vida justamente para darme consejos desde el Espíritu, para yo saber cómo manejar, ¿sí?, tanto una cosa como la otra. Y me llamó la atención el 6º punto, que dice actividades que conecten con el propósito de la vida. Me gustó porque el que lo está hablando es un científico. Actividades que conecten con el propósito de la vida.
Entonces, cuando yo conozco al Señor desde el Espíritu y conozco de que tengo un propósito para con mi vida, entonces todas mis conexiones y mis actividades irán en pos del propósito, ¿verdad? De allí, por ejemplo, hablar de lo que se piensa y siente. Era uno de los puntos, hablar de lo que se piensa y siente. Quizás no somos de compartir lo que pensamos, ¿sí? A lo mejor no lo hablamos, por eso es bueno poder charlar. Una persona de que no habla lo que está pensando, se encierra en sí mismo y eso no es sano. Pero si lo que hablamos y lo que pensamos no es lo correcto y no va con el propósito, si las actividades y lo que yo estoy hablando con los demás y lo que estoy pensando no va con el propósito, la dopamina se está yendo para el otro lado. ¿Qué nos quiere decir esto? De que en todo cuerpo está esto. Esto va a venir a mi vida, en la que puedo equilibrarlo soy yo teniendo un dominio propio de acuerdo a lo que el Señor me ha enseñado. De acuerdo a lo que el Señor me ha enseñado. Para ir cuidando de que realmente la dopamina no me lleve a un placer, sino al bienestar. Lo que Dios quería para nosotros era bienestar. Puede que yo lo esté convirtiendo en placer. Y lo que diga, lo que pienso y cómo llevo las cosas no sean la correcta. ¿Sabe que corremos el riesgo de que la manera en que yo me manejo con estos desequilibrios, como por ejemplo buscar el placer y no bienestar, no lo lleve solamente a terrenos que sean naturales en mi vida? Placeres que puedan tener algunos hombres, por ejemplo, que no quiere decir que no lo van a tener. Esto quiere decir que lo que nos está llamando la atención es de que esto no sea una cosa permanente en nuestras vidas, ¿sí? Porque supónganse, al marido le gusta ir al fútbol y a nosotros no. Eso no quiere decir que no va a tener un día de placer, 2 días de placer, 3 días de placer. ¿Cierto, José, que hay que ir 4 días de placer? Pero que no sea una constante, ¿sí? Porque eso es placer para él, pero no es bienestar para la familia. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque hay placeres, hermanos, hay placeres que para mí puede ser un placer, pero no es un bienestar para el resto. No es para el resto de la familia, no se contempla el descanso, ¿sí? Estuve hasta tal hora de la mañana haciendo tal cosa, y eso es una constante, porque no es lo mismo una vez, ¿sí? Que sea una constante. Donde mi placer es la cervecita y una constante, 20.000 cervecitas, o cualquier cosa, porque lo que pasa en vez de ser bienestar por culpa de esa dopamina, en vez de ser un bienestar, termina siendo un placer que no es bueno. Todas las veces que usted encuentre la palabra deseos en la Biblia, siempre son incorrectos. Búsquelo por gusto, ¿sí? Todo lo que dice en el Nuevo Testamento con la palabra deseo. Usted se dará cuenta que ninguno lleva al bien. Claro. Una cosa es hacer el deseo del Padre que mi deseo. Estamos hablando de un placer. Sí, claro. Pero me refiero a los personales, ¿sí? El deseo personal es un placer y mayormente descarta al resto. Se pone egoísta, es muy egoísta. No piensa en el bienestar, ni de él ni de los demás. Porque a la larga, todo ese tipo de placer nos juegan a mal. Pero lo que me llama la atención, que esto puede jugar aún en lo espiritual.
En lo espiritual yo también tengo que ver qué busco, placer o bienestar. Puede que en lo espiritual busquemos placer y no bienestar. El Señor lo que hizo, lo hizo para lograr que todos llegáramos a un bienestar, no a un placer. Un placer es de un momento y nada más. Por ejemplo, me llamó la atención, ¿cuándo fue? Unos días atrás, Sergio había puesto a un youtuber, no sé cuántos lo vieron, ¿sí? Un youtuber que da un testimonio de una chica que daba testimonio, la chica, de que cómo lo necesitaba al muchacho, al youtuber, porque la hacía sentir bien. Sí. Pero fíjese, no solo la hacía sentir bien a la chica, el muchacho también se sentía bien al hacerle sentir bien a la chica. Parece bueno, pero hay que tener cuidado, porque lo que queremos es equilibrio. O placer o bienestar. Vamos a la chica. Si la chica siempre que tiene una necesidad, busca a esa persona, sea la que sea, no está buscando bienestar. Porque el bienestar Dios nos lo quiere poner a todos. No que mi bienestar dependa de una persona. Fíjese, si usted viene acá a una iglesia o a cualquier iglesia que usted vaya, buscando placer es una cosa, es un momento. Oren por mí, tóquenme la música que quiero, porque me hace sentir placer. Y está en el entorno espiritual. Pero estoy buscando algo pasajero, placer. Bienestar es otra cosa. Bienestar es lo que Dios pretende para todos. Que todos podamos estar haciendo lo que Él quiere, sintiendo lo que Él quiere y logrando lo que Él quiere. Al principio sí, quizás yo dependa de una persona que me hace sentir bien. Pero lo mejor es que yo aprenda a cómo se siente bien en cualquier parte y en cualquier lugar. Por el otro lado, en el caso del youtuber, se puede sentir bien en hacer sentir bien al otro. Pero eso tampoco debe desequilibrarnos, porque aquí a mí me puede hacer sentir muy bien de hacerlo sentir bien a usted. Pero no es mi función. Mi función no es que usted se sienta bien, sino llevarlo a un bienestar. Y el bienestar está en que usted encuentre al Señor de la manera en que Él quiere que lo encuentre, para que no disfrute de un momento. ¡Ay, qué bien me sentí! Sí, un momento y después. El bienestar es acá, allá, allá, me pase lo que me pase. Tenemos que diferenciar entre esos momentos de placer, que yo veía cómo por allí se nos ha ido mezclando o metiendo entre las cosas espirituales. Porque quizás lo hemos podido lograr discernir entre lo natural. Yo no voy a perder tantas cosas porque al final esto me da placer, pero en realidad no es un bienestar para todos, y que lo vaya entendiendo. Pero ¿y en las cosas espirituales? ¿Qué busco para mí? ¿Placer? Ya sea buscándolo de otro o dándoselo a otro porque me produce placer darle cosas. Claro, sí, me debe gustar. Lo que estoy haciendo debe ser un placer, pero yo no puedo vivir del placer. Tengo que vivir del bienestar que Dios quiere. Cuerpo, alma y espíritu bien concentrados en lo que Dios quiere que hagamos. Fíjese, le quiero mostrar un versículo. Vamos a ir, vio que hoy día he citado pocos versos, ¿no? Porque quiero hacer una diversidad de actividad. Judas 1:17. Fíjese,
Dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo, en los últimos tiempos, ¿sí? Por eso yo le decía, no solo se fije de que hay terremotos o de que hay desgracia, fíjese lo que los apóstoles decían de los últimos tiempos, ¿sí? Acá utiliza la palabra burladores, otras versiones utilizan la frase maestros, ¿sí? O sea, gente que está entregando algo. En los postreros días, dice, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Espéreme, José, no siga. Quiero leerles una versión que yo tengo acá, que no aparecía ahí la versión esa, pero me gusta como lo dice, quiero que le preste atención. En los días del fin habrá engañadores viviendo bajo los impulsos de sus propios deseos sensuales, adictos de las impiedades. ¿Qué es una adicción? Un vicio, claro, un vicio, que no puedo vivir sin eso, ¿sí? Me gustó como lo dice, porque acá dice, andarán según sus malvados deseos, pero acá convierte esos deseos en un vicio, en ser adictos, ¿sí? Dice, los deseos sensuales, adictos de las impiedades, ¿sí? Sigamos leyéndolo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu, que dejémoslo ahí. Fíjese que no está hablando de adicciones que pueden tener las personas, ¿sí? A cosas naturales, sino a cosas espirituales. En el tiempo del fin, adictos. ¿Qué causan esos adictos? Divisiones. Dice los sensuales. Póngale en lo original la palabra sensual. Ahí en el sensual usted tiene las dos partes de las que hablamos, ¿sí? Esa dopamina, o ese sensitivo, en la que tiene dos naturalezas. Fíjese, acá encontramos dos números, ¿sí? Uno habla de la naturaleza humana, ¿cómo dice? La que es no carnal, o sea, la espiritual, la del regenerado, ¿sí? Ha sido regenerado, no es carnal, es espiritual. Pero por último está la segunda, la de la naturaleza más baja, ¿sí? O sea, la física, la instintiva. Entonces, fíjese, en el mismo sensual están las dos naturalezas. Una es espiritual, mientras que la otra no. Por eso yo lo que tengo que ver es para dónde estoy inclinando, ¿sí? Aquello que me puede llegar a generar una adicción o un placer, o sea, un placer que me termina siendo una adicción y que no está trayendo a mi vida ni a la vida de mi entorno los beneficios que el Señor decía que me tenía que traer, sino un placer. Puedo ser adicto a cosas que en realidad no están trayendo los beneficios. Espérenme un segundo que se me ha ido en la pantalla. Que me está generando placer y no bienestar. Volvamos al versículo, José. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Menos mal que podemos seguir esperando, porque esto no pasa en otros. Yo quiero que cada uno lo mire en sí mismo, no mire al otro.
Esto sí, conservados en el amor de Dios, esperando que Dios con su misericordia logre hacer todo lo que necesita para nosotros. Pero vuelva a bajarlo, José. Vuélvame a poner el verso 19. Estos son los que causan divisiones sensuales que no tienen el espíritu. ¿Sabe que el espíritu es algo que siempre vino sobre la persona? ¿Sí? Vino y se iba, venía y se iba. Cuando vino el Señor Jesús y el Espíritu Santo vino sobre él, póngalo, José, póngalo, está en Juan 1:33. Cuando el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesús, logró esto, que es algo que nosotros necesitamos lograrlo, ¿sí? Para no ser sensuales, que el espíritu se va, ya que un sensual tiene las dos naturalezas, ¿sí? Sensitivo espiritualmente y sensitivo carnalmente. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu Santo y que permanece. Una de las cosas que le dijo Dios, va a descender el Espíritu Santo y va a permanecer. El versículo anterior también lo dice. También dijo dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció. No es lo mismo que el Espíritu Santo venga un ratito y se vaya a que permanezca. La idea de que permanezca, y lo dijo el Señor Jesús, si permaneciera en vosotros, lograréis lo que tiene que lograr. Traer toda la verdad que tenía que traer, y la verdad los iba a hacer verdaderamente libres. Pero si viene un ratito, me trae solamente un placer. Si hacemos que el Espíritu Santo venga un ratito sobre su vida y colme su necesidad momentánea, eso es un placer. No es un bienestar. Un bienestar es que el Espíritu Santo haga toda la obra que tiene que hacer en mi vida. Y nosotros estamos llamados a que el Espíritu Santo haga toda la obra en mí y en el otro. Si el Espíritu Santo permanece en nosotros, ¿se acuerdan lo que decía Isaías 11:2? Se lo recuerdo. Y vendrá el Espíritu Santo y traerá espíritu de sabiduría, de inteligencia, de temor. Todos los espíritus que tiene que traer. Eso no es un suceso, es un proceso. No podemos vivir de sucesos. Los sucesos son lindos, pero pueden provocar adicciones en nuestras vidas. No puedo permitir que provoque adicción en mi vida ni provocar adicción en otro. Ni acá ni en ningún lado. Todas las cosas necesitamos que los otros puedan vivir en un bienestar, que no dependan de mí. Que nadie dependa de nadie, solamente dependa de Dios. Quizás se nos hace una adicción hacer sentir bien a la gente. Hermano, tanto yo como usted está llamado a que le presentemos a Cristo y se lo presentemos en todo. Que la gente no dependa de mí todo el tiempo. Al principio puede ser que me llame porque necesita una oración, hasta que entienda, pero necesitamos llevar a la gente al bienestar, no a momentos de placer. Personalmente no me gustó ese youtuber que deja claro de que una chica lo busca siempre a él. No está bueno de que usted busque a una persona siempre, ni se quede en un solo tipo de actividades, porque eso no es sano, no es el bienestar que nos ha pedido el Señor. Somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu, y estamos preparados no solo para vivir cosas dentro de la iglesia, lo que recibo dentro de la iglesia es para vivirlo afuera. No se haga adicto.
sensuales que no tienen el Espíritu, no tiene que ver de que nunca ha venido el Espíritu sobre ellos. Para provocar una división en un lugar, es porque en algún momento estuve en medio del Espíritu Santo. Después provoqué la división. Conversaciones incorrectas, actividades que no han conectado con el propósito. Porque la idea del Señor es que todos disfrutáramos de todo. No podemos ser adictos ni siquiera a eso que le llamamos bueno. Es bueno que yo vaya a la iglesia y que me acostumbre a las mejores canciones. Si no hay mejores canciones, me voy a otro lado donde haya mejores canciones. Necesitamos buscar a Dios. Necesito buscar a Dios donde Dios me va a sustentar y me va a traer el bienestar que yo necesito en el momento en que lo necesito, con el equilibrio que necesito llevarlo. Si no, siempre seré dependiente de otro o querré que ese puede llegar a ser mi placer. Yo corro el riesgo de que mi placer sea de que ustedes dependan de mí. Y no dejaría de estar provocando una división de usted con el dueño de su vida y que quiere traer bienestar sobre su vida. Aprendamos a juntarnos para aprender más. La idea de congregarnos, la Biblia muestra que el congregarse es tener un mismo espíritu. Porque si usted viene por su placer y yo por mi placer, no estamos en el mismo espíritu. Necesitamos lograr la intención de Dios. Es fácil. Estamos hablando de que es una cosa que le ocurre a mi cerebro en el plano natural y que lo batallo con lo espiritual. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba allí orando para ver si hacía la voluntad del Padre? ¿Qué le pasó? ¿Se acuerda? Pero físicamente, fíjese la presión cómo afloró, cómo se somatizó lo que él estaba, la lucha que él estaba teniendo allí. Una lucha con el natural, con el espiritual. El espiritual sabía a qué había venido y que había un plan para llevar a cabo, pero ahí estaba el natural. Tirando dopamina, serotonina y todas las ninas habidas y por haber, y trayendo una lucha sobre su vida. Él necesitó del dominio propio allí. Necesitó del dominio propio para poder decir qué es lo que tengo que hacer en estos casos. No es lo que yo quiero, no es lo que me va a causar placer, pero sí lo que va a causar bienestar para los demás y para él también. Placer o bienestar, tanto en su vida natural como en la espiritual. No busque lo que le causa placer. Yo creo que la iglesia se detuvo porque ha buscado un placer. Los sensuales que no han permanecido en el espíritu, que buscan momentos con el espíritu. Momentos que me hagan estremecer, que me hagan emocionar. Pero si eso no me va a llevar a una vida de bienestar, o no poder llevar a otros una vida de bienestar, si la vida de bienestar no es de que usted por un momento se le encrespe la piel, que pueda tener un equilibrio, un dominio propio, para saber a qué vinimos. ¿A qué vinimos? ¿Para qué estoy? ¿Para qué me congrego? ¿Qué le quiero entregar a la gente? Y no solo acá, ¿qué le quiere entregar a la gente usted allá afuera? ¿Qué le quiere entregar? Mire, voy a cerrar para que vea que soy buena. Pero póngame ese otro versículo. Fíjese que una de las cosas que decía allí, que sigamos esperando, ¿sí? Dice, permaneced en el amor, esperando la misericordia para vida eterna. Porque es importante que nos veamos en esto y reconozcamos, nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Usted no examine a otro, examínense a sí mismo.
Examínese a sí mismo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Me tengo que manifestar como Él. Pero yo pensaba justamente en eso. Estamos a lo mejor en ese tiempo, porque usted sabe que todo lo que pasó el cuerpo físico de Jesús, lo tiene que pasar el cuerpo místico de Jesús. Jesús pasó por esa presión tan grande de que lo que sentía ahí adentro salió para afuera, se vio. Quizás la iglesia estemos pasando por esa transición. Que se vea la presión en mi vida de un montón de cosas. Pero cuidemos el para qué me trajo el Señor. ¿Qué quiere hacer conmigo el Señor? Piense por un momento, ¿qué quiere usted, placer o bienestar? ¿Qué quiere para los demás, placer o bienestar? El bienestar es permanente, hermano. Así como el espíritu es permanente, el bienestar es permanente. Si yo lo tengo al espíritu para ciertas cosas, y es fácil saber si lo tengo para ciertas cosas. Porque si lo tengo todo el tiempo, Él me va a estar dando la fuerza, la sabiduría, el temor de Dios. Y todo para que lo que haga, lo haga a la manera de Él. Cuando lo tengo por momentos, son esos momentos de placer. Donde yo le puedo dar a usted lo mejor en ese momento de placer. O usted puede recibir algo en un momento, en un suceso, solo de placer. Yo quiero orar para que en el medio de este tiempo, porque así lo decía el apóstol Judas, tiempos difíciles, pero no se enfocó en las tragedias del mundo, se enfocó en los sensuales. Tiempo del fin, y estamos en el tiempo del fin. Yo sé que usted lo ha declarado un montón de veces. Estamos en el tiempo del fin porque hay tormentas, porque hay incendios, porque hay terremotos. Estamos en el tiempo del fin. Y se va a terminar un sistema natural para que aflore el espiritual. Para que se manifieste lo que se tiene que manifestar. Por eso es importante de que usted vea al sensitivo natural. No es lo mismo vivir por sensaciones, que es lo que le gusta vivir a todo el mundo, pero nosotros hemos conocido al Señor. Por eso no puedo vivir de sensaciones, porque lo he conocido, porque Él sé que tiene un plan para mi vida, no para estos momentos donde para mí es un placer venir y predicar, pero si yo vuelvo a mi casa y no estoy ni contenta conmigo mismo, hermano, eso no es un bienestar. No es bienestar. Y Dios quiere un bienestar para mí y para usted. Por eso necesitamos lograrlo. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, por esa sangre derramada, Señor, y no solo del costado, por esa sangre derramada, Señor, de una frente que en oración sentía tanta presión para dejar al natural y echarle mano al espiritual. Señor, queremos echarle mano a tu misericordia en este día. Sabiendo, Señor, que hay mucha presión, Señor, en nuestra mente. Porque está una mente carnal que está luchando con una espiritual.
Queremos que se manifieste, queremos que se vea. Quiero verla, Señor, quiero ver. Cuando he acudido al placer. Cuando estoy acudiendo al placer. Y no estoy acudiendo al bienestar. Hay todo un bienestar para mi vida y para la vida de los que me rodean. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Para que ese espíritu que has puesto en nosotros, espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para traer un equilibrio a mi llamado, a lo que tú tienes preparado en la tierra, no dentro de una iglesia. Lo que tú tienes preparado en la tierra, en el planeta para mí. Señor, toda una creación está esperando esta manifestación. Y podemos decir, como dijo Juan, ahora somos hijos, pero se tiene que manifestar la imagen del que tenemos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús.